Bienvenidos a un nuevo video, soy Ale Saras y hoy vamos a estar hablando del neorrealismo italiano. ¿Quiénes fueron sus directores más destacados, las películas más relevantes y sobre todo sus características? ¿Cuál fue la razón por la que el neorrealismo cambió la historia del cine? A lo largo de la historia del cine ha habido muchos momentos que marcaron un antes y un después, una transformación de lo que se venía haciendo. Y uno de esos momentos, no sé si decirte que el más relevante, pero tal vez sí, es el neorrealismo italiano. O sea, el neorrealismo fue una bisagra absoluta en el cine. Ahora, ¿por qué? Bueno, para entender primero el neorrealismo, lo que hay que hacer es ponernos en contexto. O sea, el neorrealismo, ¿cuándo surge? A mediados de los años 40. ¿Y qué estaba pasando en Europa? La Segunda Guerra Mundial. O sea, la guerra termina en el 45 y justo, y no es casual, aparece el neorrealismo en Italia. ¿Por qué te digo esto? Porque el neorrealismo es una respuesta al cine que se venía haciendo durante la Segunda Guerra Mundial e incluso antes, durante toda la época del fascismo de Benito Mussolini. ¿Cómo era el cine previo al neorrealismo en Italia? Era lo que se dice, bueno, un cine fascista, también un cine de... O sea, el cine fascista se caracterizaba por estas cosas de la gran producción, ¿sí? Grandilocuencia. Las historias tenían que ver, por ejemplo, con las grandes glorias del Imperio Romano. Historias realmente grandilocuentes, contadas con mucho escenario, muchos extras, mucha cosa, ¿sí? Mucho despliegue. Las estrellas, todo muy, digamos, un estilo muy hollywoodense, pero que a la vez estaba filmado en cierta forma para apoyar el fascismo de Mussolini, ¿sí? El autoritarismo. Y también se hacían, por ejemplo, comedias livianas, también con estrellas de la época. ¿Qué pasa? Se venía haciendo ese cine. Ahora, Italia estaba destruida por la guerra. Entonces, empieza a surgir esta motivación de presentar un cine que se oponga a esos y que sea diciendo, bueno, no dejemos de hacer historias que de alguna manera no se evadan de lo que está pasando y hagamos historias que muestren lo que está pasando, ¿sí? Uno de los que empieza como a gestar esto es Cesare Sabatini, que fue un teórico, fue como el gran teórico del neorrealismo y que fue también guionista en un montón de películas importantes de Italia, del neorrealismo y posteriores también. Lo que proponen es decir, bueno, vamos a mostrar otra cosa, vamos a mostrar realmente lo que está pasando. Y ahí es donde empiezan a surgir estas películas. Además, el neorrealismo, si bien es como el primero que hace ciertas cosas, tiene una ligera, no sé si sin inspiración, pero sí está influenciado, más bien dicho, por lo que fue el realismo poético francés, que sucedió algunos años antes en Francia. En Francia no había ningún régimen autoritario en ese momento, y el realismo poético francés lo que hace es sí mostrar historias, por ejemplo, que no eran grandilocuentes, sino que tenían que ver con la realidad del espectador, pero con un tono justamente poético, por eso el realismo poético francés. O sea, por ejemplo, mostrar al obrero más como un personaje bohemio que como alguien que la está pasando mal. La primera muestra, digamos, de lo que va a ser el neorrealismo italiano es Obsessione de Luchino Visconti. Es una película de 1943, todavía estaba la guerra. ¿Y por qué se considera un antecedente del neorrealismo? Porque utiliza actores que no eran profesionales, o sea, gente común en realidad, y porque la filma en escenarios naturales. Eso marca como un primer paso. ¿Qué pasa? Luchino Visconti, si bien está dentro de lo que fue el neorrealismo, en realidad después no toma el compromiso político que sí van a tomar los otros realizadores. Pero bueno, lo importante es que Obsessione es como la primera muestra del neorrealismo italiano. En 1945, justo termina la guerra, o sea, esto se va gestando medio como en paralelo a el final de la guerra, el avance de los aliados. En 1945 sí llega lo que va a ser la primera gran película de neorrealismo italiano, que no solo es la primera, sino que aparte es la película de neorrealismo italiano. O sea, si yo te voy a decir, mira, una película tiene que ser esta, ¿sí? Esta y otra, pero bueno, esta es como el emblema total y seguramente alguna vez la escuchaste nombrar,
Me refiero a Roma, ciudad abierta de Roberto Rossellini, 1945. Ahora, antes de seguir con cuáles son las películas y de qué tratan y cuáles son los directores destacados, vamos a ver cuáles son las 3 características fundamentales del neorrealismo. Y vas a ver que estas 3 cosas, sobre todo 2 de ellas, persisten hasta el día de hoy y tuvieron tanta influencia que la mayoría de las películas que vemos las aplican. Y no hablo de cine independiente, hablo de cualquier película. Incluso creo que si buscas películas de Marvel, de superhéroes, algo de eso hay, aunque parezca raro, pero vas a ver. Entonces, la primera característica del neorrealismo italiano, y que es sobre todo por ahí lo más ideológico, lo más ligado a la realidad, es la decisión de contar historias ligadas a la realidad del espectador. O sea, dejamos de lado toda la grandilocuencia del Imperio Romano y salimos a la calle a ver qué le pasa a la gente. Entonces vas a ver que las películas neorrealistas siempre se van a fijar, van a ser como la pequeña historia de la gente pequeña, ¿sí? Un obrero, una prostituta, un niño pobre. Siempre van a ser historias pequeñas de gente que, bueno, está pasando mal, porque justamente estas películas son una respuesta al momento histórico que estaba viviendo Italia, ¿sí? A la guerra y a la posguerra. Entonces, historias cercanas a la realidad del espectador, nada de héroes, nada de grandes historias, no, lo pequeño, lo chiquito y lo cotidiano. O sea, puede pasar que haya gente caminando y nada más. Y punto. ¿Por qué? Porque esa es la vida. La vida es por ahí ir caminando y que no pase nada. Entonces, primero que todo, historias cercanas a la realidad del espectador. Característica número 1. Característica número 2, súper importante y creo que es la que más ha llegado a todo nivel en la industria del cine y que de algún modo ha permitido también su expansión, es la utilización de escenarios naturales. O sea, nos vamos del estudio de cine, porque aparte en ese momento el gran estudio de cine de Italia era el Cinecittà, estaba destruido por la guerra, así que directamente sacan la cámara a la calle y todo lo que se ve en las películas no realistas es efectivamente real. O sea, puede que haya alguna toma de estudio, no digo que no, pero la mayor parte de lo que se ve es real. Hay edificios destruidos, que eran edificios destruidos de verdad. Todo es filmado en las calles con un espíritu, digamos, documental, si se quiere, ¿sí? Para mostrar la realidad. Por eso neorrealismo, realidad en las historias, realidad en los escenarios. Y la tercera característica, que tal vez es la que menos se arrastró en el tiempo, porque bueno, finalmente el cine es una industria, es la utilización de actores no profesionales. Esto, vas a ver, sí, seguramente en las películas de Hollywood de hoy en día esto no pasa, pero todavía algunos algunos directores siguen requiriendo de algunos actores que no lo son en realidad, o que no son profesionales al menos, ¿para dar qué? Para dar realismo a la historia, ¿sí? Bueno, el neorrealismo justamente no en todas las películas, pero sí se vale de los actores no profesionales, básicamente de la gente común, para aparecer en las películas, ¿sí? Entonces, historias cercanas a la realidad del espectador, escenarios naturales y actores no profesionales. Las 3 claves del neorrealismo, y que, como verás, por ahí no lo de los actores, pero sí las otras cosas, se han seguido haciendo en el cine de ahí en adelante y hasta el día de hoy. Y respecto a las películas, yo te dije, Roma, ciudad abierta es la primera gran película del neorrealismo italiano de Roberto Rossellini, 1945, filmada en escenarios naturales, cuenta la historia de, bueno, cuenta varias historias, entre ellas la de un sacerdote que intenta ayudar a los miembros de la resistencia, escenarios naturales y actores no profesionales casi en su totalidad. ¿Por qué? Porque sí hay 2 actores profesionales. Una es Anna Magnani, que es aparte una de las grandes divas del cine italiano, y Aldo Fabrizi, que es el personaje que interpreta, el actor, perdón, que interpreta al sacerdote. Resto del elenco, actores no profesionales. Rossellini hizo lo que se llamó aparte la trilogía de la guerra.
Roma Ciudad Abierta es la primera. Luego viene Paisà, de 1946, que Paisà es una película episódica, va contando distintos, creo que son 6 episodios, sobre lo que fue la liberación de Italia, de sur a norte. Cada episodio sucede en un lugar distinto de la península italiana, arrancando por el sur y llegando hasta el norte con la liberación de Italia por parte de los aliados. Si vos me decís recomendame una película italiana que no sea por ahí, que no se le sienta tanto el paso del tiempo, Paisà. Es mi película favorita de todo lo que es el neorrealismo porque siento que es como la más moderna, por esto que te digo los episodios, y porque de verdad te va a estar sorprendiendo. O sea, cada vez que termina un episodio hay como una revelación. Entonces es bastante entretenida dentro de, bueno, un cine que tiene ya unos cuantos años. Entonces, Paisà, súper recomendada. Y después, la trilogía de la Guerra de Rossellini, entonces se termina con lo que va a ser Alemania Año Cero, que transcurre en Alemania, como su nombre lo indica, a pesar de que el director es italiano, y que es una película bastante cruel y dura. O sea, es como, no me hagas esto, o sea, de verdad es terrible. Pero bueno, es la última que cierra la trilogía y está protagonizada por un niño, o sea, un niño alemán que sufre la posguerra, con lo cual imagínate posguerra, más niñez, más neorrealismo, es como terrible. Pero bueno, entonces, Roma Ciudad Abierta, Paisà y Alemania Año Cero es la trilogía de Rossellini y la trilogía más, digamos, 100% neorrealista. ¿Sí? Después, cada director en realidad del neorrealismo va tomando como su propio camino y si bien nunca, no se desprenden en todo el neorrealismo, van retratando otras inquietudes que van teniendo y también esto va de la mano de lo que pasa en Italia. O sea, una vez que Italia pasa la posguerra, se recupera, bueno, de golpe el neorrealismo ya no tiene tanto que decir. El segundo director más relevante del neorrealismo es Vittorio De Sica. Vittorio De Sica, que en realidad antes de ser director y, digamos, marcar un antes y un después con el neorrealismo, venía siendo un actor y había filmado películas que, digamos, de lo que se consideraban fascistas, si se quiere, y bueno, empieza a filmar películas neorrealistas, hace El limpiabotas y después hace la que es la otra gran película de neorrealismo que también hay que ver, que es Ladrones de Bicicleta. Esta película que es también como una crueldad, es terrible la historia, es terrible porque cuenta, bueno, un hombre, un padre con su hijo, todos en la posguerra, sin un peso, desesperados todos por conseguir algún tipo de trabajo. Él consigue un trabajo para el cual necesita una bicicleta, consigue la bicicleta y, como dice el título, se la roban. Entonces, las películas neorrealistas en general, neorrealistas, tienen un poco de esto de decir, no puede haber tanta maldad. Y en el caso de Vittorio De Sica, él es, en comparación por ahí con Rossellini, un poquitín, digamos, más melodramático. O sea que es peor todavía. Pero bueno, Ladrones de Bicicleta es un clásico, recontraclásico del neorrealismo que hay que ver. Y Vittorio De Sica también va a ser el director que haga la que se considera como la última gran película neorrealista, que también es así como cruel, aunque tal vez un poco menos, que es Umberto D, de 1952. Ya para esa época, en, digamos, principios de la década del 50, los directores, como te decía, se van corriendo hacia otras temáticas ya no tan ligadas con la guerra, porque simplemente la guerra empezaba a ser cosa del pasado. Y Umberto D, que es la historia de un jubilado, o sea, otra vez una persona común, pasándola mal. Y bueno, es dura, no tanto como otras, pero también. El neorrealismo tiene eso, que son películas que dices, qué mal que la estoy pasando. Yo te nombro a Rossellini, a Visconti, a De Sica, porque bueno, son como los más importantes, sobre todo Rossellini y De Sica. Una cosa importante también es saber que esos no es que salieron de la nada, no es que se cumplieron 20 años, sacaron una cámara a la calle y se pudieron filmar. No. Ellos eran ya, los dos eran ya directores, o sea, ya estaban haciendo cine, eran directores aparte formados en los estudios de cine de Italia y bueno, toman esta decisión
ideológica, sobre todo, de empezar a mostrar otra realidad. Muchos consideran también un poco esto una ironía porque ellos se habían formado en los estudios de cine fascistas y terminan creando un cine que es una respuesta al cine, una crítica, ¿no? al cine fascista. Y que aparte muestra, obviamente, si bien son películas reconocidas internacionalmente, hay, digamos, a la autoridad italiana no le hacía mucha gracia el neorrealismo, porque obviamente estaba mostrando las miserias, estaba mostrando el peor lado de Italia, pero bueno, en una posguerra, claramente eso era lo que estaba pasando. Bueno, después de este gran momento del neorrealismo, que es como del 45 al 50 y poco, 52, por poner una fecha, aparece, por ejemplo, una figura como la de Pier Paolo Pasolini, que ya estamos hablando de los años 60, principios de los 60, que es digno de leer la Wikipedia, básicamente. Pasolini tuvo una vida impresionante, fue no solo cineasta, poeta, dramaturgo, estaba muy involucrado a nivel político, termina siendo asesinado. El crimen de Pasolini todavía hoy no está resuelto, o sea, de una vida de película increíble. Y sus películas son también increíbles, son realmente muy, muy buenas. Una de ellas es Acatone y la otra es Mamma Roma. Tiene más películas, pero estas son las que yo te recomiendo porque tienen mucho, mucho, mucho contenido no realista y porque son como grandes, grandes películas. Y de hecho, Mamma Roma la tengo acá. Ana Magnani, esta señora que ves acá, es la que te decía que aparece en Roma Ciudad Abierta, ¿sí? Así que y de hecho hay una escena en Mamma Roma que es un traveling, que es impresionante. O sea, un traveling, no por el traveling solamente en sí, sino que es un plano secuencia donde ella va hablando y está, no sé, como 5 minutos caminando por una plaza oscura y camina, como mirando a la cámara y hablando. Nada, es fabuloso, así que búscame. Acá si lo buscas está como Ana Magnani, Mamma Roma, plano secuencia o algo por el estilo. Increíble, increíble. Solo por eso vale la pena ver toda la película. Bueno, Mamma Roma es una ex prostituta que quiere de alguna manera rehacer su vida y bueno, le cuesta un poco. Bueno, si yo te digo cine italiano, estoy todavía con el realismo, aunque no me creas. Si yo te digo cine italiano, ¿en quién pensás? En Federico Fellini. Bueno, Federico Fellini, que arranca su carrera como director un poco más tarde, pero en realidad él ya venía colaborando con todos los directores neorrealistas. Y si no me equivoco, hizo el guión también con Rossellini de lo que fue Roma Ciudad Abierta. O sea, él venía trabajando con toda esta gente y bueno, en un momento empieza él a hacer lo suyo como director y se considera que, si bien el cine de Fellini no es ya neorrealista, no tiene nada que ver con la guerra, más allá de que herede ciertas cuestiones, que ya es como una especie de evolución del neorrealismo en tanto que Fellini ya no intenta mostrar la realidad, sino que empieza a cuestionar qué es la realidad. Y por eso es que las películas de Fellini, si bien, bueno, son bastante amplias, no son todas iguales, si no es lo mismo, no sé, La Estrada que 8,5, si bien no es lo mismo, en el caso, por ejemplo, de 8,5, empieza con toda esta cosa onírica de que la ves y de qué está pasando, qué sueño, qué es realidad. Bueno, ahí está, qué es realidad, qué es lo que está pasando, qué es la realidad, qué no. ¿Sí? Por eso, bueno, no es neorrealista, pero es una especie de consecuencia o evolución del neorrealismo. Bueno, entonces, finalmente, como te dije, neorrealismo italiano, escenarios naturales, actores no profesionales, historias cercanas a la realidad del espectador y toda esta vocación más documentalista que surge como respuesta a lo que era el cine previo, intentando mostrar una película, un cine, una imagen mucho más cercana a lo que realmente estaba pasando. ¿Sí? Esto va a impactar en los cines de todo el mundo, en la cinematografía, mejor dicho, de, bueno, muy buena parte del mundo, incluido Hollywood. ¿Sí? Así que esas son algunas de las razones por las cuales el neorrealismo es tan importante y genera una auténtica bisagra en la historia del cine. Bueno, espero que este video te haya sido de ayuda. Si te sirvió, te gustó, obviamente dale like. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para las novedades y nos vemos en un próximo video.